Buenas a todos. Hoy os traigo algo muy especial para mí, que es una nueva serie para el canal sobre longboards motorizados, o como los conocemos tradicionalmente, un monopatín con motor eléctrico. Bien, no sé si sabéis que yo estudio Ingeniería en Electrónica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y pertenezco a un grupo, a una asociación que se llama Makers UPV. Esta asociación se caracteriza por estar desarrollando constantemente proyectos a nivel estudiantil, incluso gente que ya ha terminado las carreras y demás, relacionados con la ingeniería. Hay gente, por ejemplo, que se dedica más a la robótica, hay otros que se dedican al tema de la impresión 3D, otros a concursos relacionados con la NASA sobre resolver un determinado problema. En fin, cada uno pues tira un poquito hacia su interés principal. Pero ¿qué pasa? Que todos estamos vinculados de alguna manera en esta asociación de makers. Pues bien, en enero de este año hice una propuesta en esta asociación sobre montar un longboard eléctrico. Bien, de esa asociación nos juntamos unos cuantos, hicimos un equipo de trabajo, estuvimos unos meses investigando, viendo a ver qué se podía hacer, por dónde se podía buscar la información, qué es lo que hacía falta, en fin, cuestiones técnicas variadas sobre aspectos del motor, de las baterías, en fin, de todas las piezas que forman parte del onboard. Y eso al final pues ha concluido en que la gente que ha querido pues tenga su propio longboard eléctrico, como es mi caso. Yo ya lo tengo desde hace unos meses y tengo buena experiencia sobre el tema. Y además, hoy 9 de mayo, pues hemos hecho una charla explicando a otros compañeros de Makers cómo hacer su propio longboard. Pues bien, he pensado que esta información, que a mí personalmente me ha llevado tiempo sintetizar en este PowerPoint, pues compartirla con vosotros a través de YouTube y que aquellos que les pueda interesar y que quieran montarse el suyo, pero no tengan claro por dónde hacerlo o qué piezas hacen falta, o ven vídeos de gente en internet pero no les queda clara alguna cosa, pues bueno, pues todas esas dudas y esa información general, poder aclararla y que os sirva. Ahora, eso sí, como me imagino que supondréis, yo no me gano la vida siendo youtuber, yo no pretendo en ningún caso ganar dinero con esto, pero lo que sí que os pediría, por favor, es que le dierais a me gusta. ¿Por qué? Porque este trabajo, cuando yo me planteo compartir algo a través de internet en YouTube, pienso que es un esfuerzo que yo he hecho que tiene cierta utilidad para otras personas, y que simplemente compartiéndolo en internet pues les puede ayudar a ahorrar tiempo, les puede ayudar a conseguir objetivos de más calidad. Bien, entonces si creéis que os ha servido a vosotros y que puede haber a más gente que les pueda ayudar, pues simplemente apoyarlo. Además yo así sabré que está gustando y que queréis este tipo de cosas y podremos hacer que haya más gente con longboards y que lo pasemos todos bien y tal. Bueno, venga, vamos entonces con el tema. En lo que es la serie del canal, voy a dividir los vídeos en un poquito, por decirlo de alguna manera, por partes, ¿vale? Hablaré por un lado de lo que es el motor, los ejes, las ruedas que nos hacen falta. Por el otro hablaré de lo que es la batería. Finalmente hablaré de una cosa que se llama el ESC, que es la parte inteligente del longboard. Después el mando inalámbrico para poder controlar el longboard y después, por último, os hablaré ya de qué piezas son las que yo tengo, qué os recomendaría comprar y a partir de ahí, pues bueno, pues creo que ya tendríais toda la información necesaria para poder montar vuestro propio longboard. Bueno, pues entonces vamos con el tema. Eh, el esquema es muy fácil. De verdad que un longboard parece mucho más difícil de lo que es. Cierto es que hay piezas, ¿vale? Que nosotros no vamos a poder diseñar, simplemente se compran. Os digo que, por ejemplo, algo como esto de aquí, que es el ESC, que ahora entenderéis qué es, solamente eso
hacerlo tú puede ser perfectamente el proyecto de fin de grado de un ingeniero en electrónica. ¿Qué pasa? Que esto en la vida, a nuestro nivel, lo vamos a diseñar y tampoco nos hace falta, porque en el mercado hay soluciones que ahora veréis que nos va a venir muy bien, ¿vale? Veremos también el tema de las baterías, en fin, un poquito por todo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar por el motor y el eje y el soporte. Bien, en primer lugar, sin entrar mucho en detalles técnicos, os diré que hay dos tipos de motores que en el mercado que podéis comprar, ¿vale? Por un lado tenemos los motores de corriente continua, los tradicionales, estos que vienen, por ejemplo, en los coches teledirigidos o cosas así, que esos motores tienen una cosa por dentro que se llaman escobillas, que os tenéis que imaginar que son como, a ver si os lo explico sin mucho tecnicismo. Bueno, son como dos contactos de metal, ¿vale? Por donde circula la corriente. Esos contactos de metal están en medio de... O sea, en medio no, están tocando este eje. Y a través de este eje y unos cablecitos y demás, para que nos hagamos una pequeña idea, va la corriente a lo que serían las bobinas. Esas bobinas hacen un campo electromagnético que hace que pueda girar el motor. Bien, hay vídeos en internet más que de sobra que podéis informaros y veis el procedimiento y cómo funcionan y tal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los motores que vamos a utilizar se llaman sin escobillas. ¿Por qué se usa este tipo de motor? Bueno, primero porque un motor igual de grande, ¿vale? Del mismo tamaño que este, siempre el Bristler, si está mínimamente bien hecho y de calidad, va a sacar mucha más potencia que un motor normal de corriente continua. Estos motores son de corriente alterna, por eso llevan tres cables, ¿vale? Que aquí no se aprecian, pero aquí sí, llevan tres cables. Entonces, ahora veremos cómo funcionan con los otros componentes, pero básicamente tenéis que haceros a la idea de que esos motores, los Bristles, son los más potentes que hay, relación tamaño, en fin, tamaño y luego energía que les llega. Bien, bueno, vale. La cuestión es la siguiente. Los motores de este tipo se miden por varios apartados, ¿vale? El primero de todos es el valor KV. Esto es que por cada voltio de corriente que le llega, da un número de vueltas por minuto. Por ejemplo, si yo tengo una batería de 10 voltios, ¿vale? Como me imagino que sabréis, y si no, ahora cuando hablemos de las baterías llegaréis a entenderlo mejor. Las baterías, lo que se llama la tensión de las baterías, se miden por voltios. Entonces, nosotros vamos a tener baterías de unos 29 voltios. Vale, pues ¿qué pasa? Que si tú al motor le llegan 10 voltios, vas a tener 1490 revoluciones por minuto. Si le llega 1 voltio, llegará a dar 149 vueltas por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto mayor voltaje le metas al motor, más velocidad punta vas a obtener. ¿Bien? Vale, pero ¿qué pasa? Que para que nos hagamos una idea, cuanto más pequeño sea este valor de aquí, ¿vale? El KV, más fuerza, entre comillas lo de fuerza, ¿vale? Para que nos entendamos, más fuerza tiene el motor. Pero si ese número es más grande, tendrá menos fuerza, pero en cambio tendrá más velocidad punta. Bien, entonces, dejadme que os explique un poquito los otros apartados y ahora os digo qué motor o qué valores os recomendaría. Vale, los otros apartados son los de la potencia. Normalmente estos motores que yo os voy a recomendar están entre los 2000 vatios, 2300, un poco más, depende un poquito de por dónde os queráis mover, pero básicamente con esto, entre unos 2200, 2300 ya estáis más que servidos, no necesitáis más. Por otro lado, necesitamos saber cuál es la tensión, ¿vale? El voltaje máximo que acepta el motor. Porque si nos pasamos, lo que va a ocurrir es que se va a quemar el motor.
Pero ya os adelanto que tal y como nosotros los vamos a utilizar con baterías, es difícil que lleguéis a superar esa tensión y queméis el motor. ¿Ven? Así que tampoco os preocupéis mucho, pero está bien que sepáis que eso también sirve. Vale, luego tenemos lo que sería el max amp, que se refiere a la máxima intensidad de corriente. Esto también es importante porque según qué intensidad de corriente le queramos meter, puede ocurrir que el motor se queme o no se queme. Entonces es importante saber que ese dato está ahí y que hay que tenerlo en cuenta. Perdón. Vale, entonces, este motor de aquí, el Turnigy SK3 6374 149 kV, este es el que me he comprado yo y el que uso habitualmente. Cuesta 84 euros y fijaros, tiene 149 kV, 2250 vatios, 44 voltios de máxima tensión y 70 amperios de corriente. Vale. Si tuviéramos que elegir entre este y otro, yo cogería quizá si veo que este de 149 no lo puedo comprar, pues igual compraría el de 168. Cuesta un poquito menos, pero tiene más velocidad punta. Este, sin embargo, tiene más aceleración. Entonces, tiene una potencia de 2400 vatios, acepta la misma cantidad de tensión y aquí hay una rata, no son voltios, son amperios, pero bueno, lo que es la misma intensidad de corriente. Vale, sobre la práctica tenéis que saber que yo con este motor de aquí consigo una velocidad de 34 kilómetros con 3 aproximadamente kilómetros por hora, medidos con GPS. Con una de las bicis de estas de servicio público, de Valen Bici que hay aquí, eh, vale que no soy un deportista de élite, que no soy un ciclista profesional ni nada, pero intentando ir lo más rápido posible llegaba a conseguir 27 kilómetros por hora. O sea que 34 ya es una velocidad más que respetable. Ya os digo que encima de ese monopatín todo se ve muy rápido, porque tiembla un poquito, ya lo iréis viendo, ahora os comentaré algunas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que este igual te coge, ponle, me lo invento, 37 kilómetros por hora, 38, pero realmente no te hace falta tanta velocidad punta. Creedme que yo, que llevo media vida encima de un monopatín, pongo a esa velocidad en rectas muy claras en las que sé que no hay peligro y cosas así, con lo cual realmente no lo voy a aprovechar tanto la velocidad punta, pero la aceleración, ¿vale? La fuerza de empuje del motor me va a permitir cosas como por ejemplo acelerar más rápido, me va a permitir cosas como subir por cuestas de más desnivel. Entonces, puestos a elegir, yo cogería este. En muchos vídeos de YouTube que consulté en su día, recomiendan incluso de 193 o de 217. Honestamente pienso que ese tipo de motor no es adecuado. Las sensaciones que tú vas a tener cuando quieras acelerar van a ser de que el motor le cuesta mucho, que no tiene fuerza suficiente. Entonces, no os lo recomiendo. Si, para mí, el mejor a día de hoy de todos los que he visto, sin lugar a dudas. Otra cosa que os quiero decir es que no os confundáis, vosotros vais a montar lo que sería el equivalente a un Mercedes de calidad. Los monopatines que venden en sitios como las superficies estas de grandes almacenes, que no voy a decir nombres para no pinchar a nadie, pero estos monopatines que están ya prefabricados son, a mi modo de entender, juguetes, ¿vale? Juguetes para niños grandes. En cambio, estos son vehículos eléctricos, vehículos que tienen muchísima potencia. Entonces, vamos, yo estoy convencido de que me pongo a hacer una carrera con cualquiera de los que se venden en los centros comerciales estos un poquito grandes y vamos, no me ven ni sonreír porque los dejo atrás en un momento. Entonces, pensad que estamos hablando de cosas de muchísima calidad y ahora os diré también ventajas sobre por qué montaros uno y no comprarlo hecho. Bien, el siguiente aspecto es cómo sujetas el motor al eje, ¿vale? Y cómo pasas
esta energía que te da el motor, ¿vale? Ese giro del motor a la rueda, cómo lo transmites. Pues bien, hay dos sistemas. Tenemos por un lado el sistema este, digamos, universal, que lo bueno que tiene es que no puedes montar el motor, puedes sujetar el motor al eje sin tener que soldar. Y eso está bien porque no todo el mundo tiene pues a un herrero a mano que le pueda hacer el servicio o una soldadora TIC. Entonces, si veis que no tenéis esos recursos, lo más sencillo es que os compréis el sistema este universal. De hecho, yo es el que estoy usando actualmente. Ahora bien, si pudiera elegir, siempre echaría mano de este. ¿Por qué? Porque este sistema de aquí, primero, es mucho más barato. Ya tranquilamente os vais a ahorrar, si tenéis un poquito de suerte, unos 100 euros. Pero es que además este sistema ya no se va a mover en la vida. Se va a quedar ahí y de lo único que os vais a tener que preocupar es un poquito de la tensión del motor. ¿Vale? Perdón, del motor, digo yo, perdonad. De la correa del motor. Entonces, este sistema universal, como va por tornillos, veis aquí abajo tenéis todas las piezas del sistema separadas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que el longboard va a tener muchísimas vibraciones debido a las irregularidades del asfalto. Entonces, es más que probable que cada X tiempo, ¿vale? Pues ponle una vez a la semana o cada dos, o sea, una vez cada 2 semanas, una cosa así, tengáis sí o sí que ajustar otra vez la tensión, la posición del motor. Es fácil incluso que pilléis un bache y el soporte se mueva y el motor te roce con la tabla, que a mí eso me ha pasado 500.000 veces. Y no se trata de apretar más fuerte ni hacer el bruto con esto, porque al fin y al cabo son tornillos que aguantan una tensión máxima. Las vibraciones es lo peor que hay, siempre van a acabar aflojando. Entonces, si no tenéis recursos de ese estilo, compraros estos, que el resultado es bueno, de verdad que merece la pena, pero merece más la pena lo otro porque es más barato y más eficiente. Y esto que estáis viendo aquí, esto es todo lo que va sujetado a la rueda, ¿vale? En otro vídeo pondré cómo está hecho, ¿vale? Cómo monto yo esas piezas para que os podáis hacer una idea, pero nada, simplemente es esto de aquí se encaja por un lado, ¿vale? Que sería como si dijéramos esta pieza de aquí, se mete por los agujeros que ya tiene la misma rueda, luego se atornilla este disco dentado, esta corona dentada aquí, este piñón, ¿vale? A esta pieza y por el otro lado se pone esta corona con los tornillos y ya está, y ya con eso se aprieta. Pero no os preocupéis que ya haré un vídeo para que veáis claramente cómo se hace. Bien, lo siguiente que tenéis que saber es el tema de los ejes. ¿Qué pasa con los ejes? Mirad, si os fijáis, hay de todo tipo. Que si con forma más cuadrada, que si un poquito de cuadrado con un poco de curva y aquí tiene una pequeña, no sé, un pequeño saliente o no. En fin, tenéis aquí que son redondos, otros que redondos pero tienen aquí como esta especie de falda. En fin, ¿cuál es el que necesito comprar? Pues bien, si os fijáis en el sistema de antes, aquí tenéis un montón de soportes. Si compráis de este tipo, es muy importante que digáis claramente al fabricante qué tipo de eje tenéis. ¿Veis la figura? Yo, por ejemplo, estoy usando este redondo, ¿vale? Porque mi eje es de este tipo. Entonces, a la hora de pedir ese soporte, tenéis que tener muy claro cuál es la forma de vuestro eje para poder pedirlo. Ahora bien, si no tenéis ejes, si tenéis que comprar, esto es muy importante. ¿Veis alguna diferencia entre este eje de aquí y este? Fijaros que la punta del eje, que es sobre la que se apoya para hacer el giro, están en el mismo sitio, ¿vale? No están dados de vuelta. Pero ¿notáis algo raro? Pues la diferencia es que este tornillo, ¿vale? Está delante y en este está en la parte interior. Digamos, este está en la parte externa y este en la parte interna. Este tipo de eje se le llama eje invertido y es el que normalmente vamos a utilizar en los longboards porque son un poco más grandes y además el hecho de tener el tornillo o lo que sería la posición invertida hace que la estabilidad del longboard sea mayor y
tiene la contrapartida de que el giro es más amplio, no es tan cerrado como en un monopatín, por ejemplo, de tipo skatepark, que tienen el tipo eje normal, por decirlo de alguna manera. Estos lo que hacen es que el giro es más pronunciado, puede hacer una curva más cerrada, pero tiene la desventaja de que es más inestable. Entonces todos los longboards, cuando ya hablamos también de que cojan velocidad, todos tienen este tipo, ¿vale? Para, es lo que os digo, tener más estabilidad y que sea más agradable el patinar con ello. ¿Veis? Aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? Invertido, eje normal. Bien, seguimos. Vale, el tema de las tablas. Sobre las tablas, os puedo decir que no hay una tabla perfecta, ¿vale? Tenéis todos los colores del mundo, todas las formas del mundo, y a la hora de elegir la tabla tenéis que valorar qué es lo que queréis para vuestro longboard. Ahora bien, hay dos parámetros que son importantes. Por un lado está la flexibilidad, que eso en la práctica vosotros lo vais a notar en cómo gira, cómo responde a vuestros cambios de peso encima de la tabla. La mía, por ejemplo, es una tabla que está hecha de bambú, que es por decirlo de alguna forma, la última tecnología en tablas. Entonces, la sensación que yo tengo cuando estoy montando es muy parecida a la del snowboard. Si alguna vez habéis ido a la nieve y habéis usado tabla para deslizaros por la nieve, es decir, el snowboard, veréis que la sensación es muy parecida. Entonces, ¿qué pasa? Que si compráis una tabla rígida, por ejemplo, como dicen en algunos vídeos por ahí de YouTube, que son como los de downhill, que son para velocidades altas, yo os digo que para moveros por ciudad, mi consejo sería que la pillarais lo más blanda posible, ¿vale? Porque aparte, el asfalto tiene el problema de que vais a notar muchísimo las vibraciones. Entonces, si la tabla es flexible, parece que no, pero os va a absorber parte de esas vibraciones y la experiencia va a ser mejor, va a ser más cómoda. Ahora bien, que con cualquier tabla podéis empezar y podéis funcionar y hacer exactamente lo mismo que cualquiera. Pero eso sí, si no tenéis tabla todavía y os la tenéis que comprar, este detalle es muy importante. Fijaros que en este caso el eje está totalmente por la parte de abajo. Lo único que vemos son los tornillos. Pero por este de aquí, la base del eje está por la parte de arriba. Eso en la práctica, ¿qué conseguimos? Pues mirad, es verdad que con este podéis graduar un poco la apertura, ¿vale? La distancia entre ejes, pero yo no os lo recomendaría si pudierais elegir, porque lo que necesitáis cuando vosotros colocáis el soporte del motor es que la tabla esté lo más alta posible, porque si usáis este sistema tenéis muy poco espacio entre lo que es la tabla y el suelo, con lo cual es fácil que o toquéis el suelo o toquéis la tabla con el motor. Entonces, si podéis elegir, yo os recomiendo sinceramente más este tipo, ¿vale? Que de hecho es el que tengo y a mí personalmente, ahora os digo, he visto vídeos de gente que se ha hecho su longboard eléctrico con este y les va bien y seguramente a vosotros también, pero si podéis elegir, ahí tenéis mi opinión. Vale, lo siguiente que tenemos que saber es qué tipo de ruedas necesitamos. Hay tres tipos de ruedas en el mercado, que son las que tienen el núcleo rígido con agujeros circulares y el que tiene el núcleo rígido sin esos agujeros circulares, que son con una forma un poquito más especial, ¿no? Y el tercer tipo de ruedas son los que son todo de goma. Entonces, esas que son de todo goma, descartarlas, ¿vale? He visto vídeos por ahí que cogen alegremente un taladro, o sea, hacen el agujero en la rueda, pasan por ahí los tornillos y se creen que con eso ya está, el problema resuelto. Pues ya os digo yo que las sensaciones que va a tener esa persona encima del longboard
van a ser malas. ¿Por qué? Porque la goma se deforma muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los tornillos van a provocar más vibraciones todavía. Si no teníamos pocas ya, pues vais a tener más vibraciones todavía porque va a deformar la rueda. Entonces, no uséis de ese tipo, ¿vale? Tenéis que comprar con esta forma. Y de hecho, voy a ir un poco más atrás. Fijaros que lo que es el soporte también tendréis que elegir si lo queréis de este tipo o los de el otro tipo que no son circulares, ¿vale? Que serían estos de aquí. Bien. Otra cosa importante de las ruedas es que tenéis que comprarlas lo más blandas posible, ¿vale? La dureza se mide por el valor este que tenemos aquí de A. Entonces, yo por ejemplo justamente tengo estas mismas de aquí, estas de color lila. Entonces, mis ruedas son 83A. Cuanto más blandas, más adherencia vais a tener al asfalto. Y os digo, de verdad, que si compráis un poquito más duras, es fácil que el motor, con la fuerza que tiene, os haga patinar la rueda. Si patináis la rueda en una curva, os caéis. Entonces, la mejor opción siempre va a ser ruedas lo más blandas posibles. ¿Bien? Vale. Y lo último que os falta por saber sobre este tema es el tema de el diámetro. Cuanto más grande sea la rueda, mejor. Pero cuando digo mejor es mucho mejor. Eso va a hacer que vosotros notéis menos vibraciones, que notéis sobre todo más seguridad en la tabla, porque cualquier piedrecita pues ya no se va a quedar enganchada a la tabla, los baches los vais a notar menos, los agujeros del asfalto pues vais a tener un poquito más de margen, ya los agujeros tan pequeñitos pues no son un problema. Entonces, lo más grande que podáis. Y bien, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos creo que unos 27 minutos. Me parece que para ser el primer vídeo está bastante bien. Pero que sepáis que en el siguiente vídeo, si veo que hay likes suficientes y que la cosa va gustando, será sobre el tema de las baterías. Y a partir de ahí ya enlazaremos con luego lo que sería el ESC y el radio control. Bien. Bueno, pues nada, espero de verdad que os haya gustado. Espero de verdad que algunos de los que me veis por la ciudad de Valencia y me paráis a preguntarme a ver cómo lo he hecho y tal, pues os acordéis de mí, que os sirva esto que os estoy transmitiendo. Y en fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos.